Hola, buenas tardes. Continuamos con el estudio que nos ha traído aquí los misterios de Shambhala, la segunda clase de los martes en periodo lectivo. Estamos en la sesión número 24 y hoy es martes 11 de octubre del 2022. Aquí finalizamos la sesión anterior, la número 23. Seguimos en el capítulo sexto. Dice así: la fuente de vida causal o de inspiración asrámica procede, como es natural, de un determinado grupo egoico y los integrantes del mismo al incidir en una rama por la presión incesante de su vida espiritual y por la actividad de los acontecimientos kármicos que se van produciendo en virtud de esta intensidad de vida. Se reconocen perfectamente entre sí como hermanos. Tal es la base angular del principio de fraternidad, tal como pueden comprenderlo los hombres de la tierra. Releo. Fue la última diapositiva de la anterior sesión. La fuente de vida causal o de inspiración asrámica procede, como es natural, de un determinado grupo de almas y los integrantes del mismo, al incidir en una rama de la jerarquía, por la presión incesante de su vida espiritual y por la actividad de los acontecimientos kármicos que se van produciendo en virtud de esta intensidad de vida. Se reconocen perfectamente entre sí, como hermanos. Tal es la base angular del principio de fraternidad, tal como pueden comprenderlo los hombres de la tierra. En el anterior curso hablamos del secreto del corazón del hermano, y aquí estamos hablando acontecimientos kármicos que se van produciendo en virtud de esta intensidad de vida, se reconocen perfectamente entre sí como hermanos. Cuando uno descubre el corazón en sí mismo, lo puede ver también en los demás. Viene después lo que podríamos denominar tarea asrámica, basada lógicamente en los imperativos del subrayo del tercer rayo cósmico de la mente de Dios, al cual se pertenece. Viene después lo que podríamos denominar tarea asrámica, basada lógicamente en los imperativos del subrayo del tercer rayo cósmico de la mente de Dios, al cual se pertenece. Dentro de un cuadro místico de necesidades planetarias, cada rama de la jerarquía espiritual del planeta ha de cumplir necesariamente una función que esté de acuerdo con las inclinaciones o capacidades naturales de cada uno de sus miembros. Así, una rama cumplirá tan perfectamente su misión cuanto más perfectamente estén integrados sus miembros constituyentes en la esfera central del grupo egoico. Si el grupo egoico, línea de rayo, está perfectamente cohesionado y el núcleo central es muy activo, evidentemente emanarán ese resultado, que es básicamente integración. Dentro de un cuadro místico de necesidades planetarias, cada rama de la jerarquía espiritual del planeta ha de cumplir de manera necesaria una función que esté de acuerdo con las inclinaciones o capacidades naturales de cada uno de sus miembros. Viene después lo que podríamos denominar la tarea asrámica que hay que hacer, basado lógicamente en los imperativos del subrayo del tercer rayo cósmico de la mente de Dios. Tercer rayo cósmico de la mente de Dios. Tercer rayo cósmico de la mente de Dios. El logos planetario, ¿qué rayo manifiesta? El tercero. ¿Qué rayo manifiesta el logo solar a nivel de conciencia? El segundo. Y a nivel de mente, trabaja el tercero, porque el anterior sistema solar desarrolló la mente, el aspecto materia. Seguimos en el capítulo 6. Lógico será suponer también que los iniciados que componen el aspecto superior de una rama y aún el propio maestro, que es centro y mentor del mismo, actuarán siempre en orden a las previsiones de Shambhala y de acuerdo con las cualidades causales, energías y radiaciones que proceden del grupo egoico específico,
que escogieron como campo de servicio. Grupo egoico específico que escogieron como campo de servicio. Lógico será suponer también que los iniciados que componen el aspecto superior de una rama y aún el propio maestro, que es el centro y el mentor del mismo, van a actuar siempre a las órdenes y en orden a las previsiones de Shambhala y de acuerdo con las cualidades causales, energías y radiaciones que proceden del grupo específico egoico que escogieron como campo de servicio. Esto se explica razonablemente por el hecho de que los maestros e iniciados, sea cual fuere su tipo de rayo, pueden elegir a voluntad un grupo egoico determinado para servir o trabajar por medio del mismo. Los maestros e iniciados, sea cual fuere su tipo de rayo, pueden elegir a voluntad un grupo egoico determinado para servir o trabajar por medio del mismo, porque no están condicionados exclusivamente por su propio rayo, porque realmente han trascendido. Olvidemos que los rayos está el primero y el tercero, que es la primera emanación de Brahma. Por lo tanto, el tercer rayo es ni más ni menos la primera emanación de la mente. El cuarto rayo es la segunda, el quinto rayo es la tercera, el sexto rayo la cuarta y el séptimo rayo es la quinta emanación de Brahma, la quinta emanación de la mente divina. Escoger campo de servicio. Por lo tanto, hay que atenerse a lo que manden. No sucede lo mismo con los discípulos y aspirantes espirituales, quienes deben permanecer en su propio grupo egoico en tanto no se hayan liberado de su compromiso espiritual con el ángel solar de sus vidas, o sea, no antes de haber accedido en conciencia al nivel del ángel solar, haberse situado a su misma altura y haber alcanzado la estatura del Cristo, tal como decía Pablo de Tarso, el discípulo iniciado. Tenemos tema de reflexión para las preguntas. La estatura del Cristo, tal como decía Pablo de Tarso, el discípulo iniciado. Vemos, por lo tanto, que el trabajo que le aguarda al discípulo espiritual que intenta investigar este misterio de Shambhala relativo a los ángeles solares es el siguiente. 1. Identificar el grupo egoico al cual pertenece. 2. Descubrir por efecto de ello su campo de servicio. 3. Liberar al ángel solar de su voto inquebrantable de permanecer al lado del ser humano hasta que éste haya logrado su perfección humana. Seguimos en el capítulo 6. Vemos, por lo tanto, releo, que el trabajo que le aguarda al discípulo espiritual que intenta investigar este misterio de Shambhala relativo a los ángeles solares es el siguiente. Primero, identificar el grupo egoico al cual pertenecemos. Segundo, descubrir por efecto de ello nuestro campo de servicio. Tercero, liberar al ángel solar de su voto inquebrantable de permanecer al lado del ser humano hasta que éste haya logrado su perfección humana. Perfección humana. Después veremos en qué consiste eso de la perfección humana y si es tal como entendemos a simple vista. A partir de aquí, el proceso, dice Vicente, deja de ser radicalmente individual, ya que el alma del discípulo se sumerge conscientemente en el campo de las necesidades del grupo y marcha irresistiblemente por las inmensas avenidas de lo cósmico. A partir de aquí, el proceso deja de ser radicalmente individual. Pasada la cuarta iniciación, se depende totalmente de lo que sería el plano búdico. Por lo tanto, no existe nada de lo conocido. Ahí empieza la vida con mayúsculas para el discípulo. Ya que el alma del discípulo se sumerge conscientemente en el campo de las necesidades del grupo y marcha irresistiblemente por las inmensas avenidas de lo cósmico. Por ellas circula la gran corriente de la vida iniciática, cuyas energías invaden la mente y el corazón de los discípulos y van transmutando adecuadamente sus vidas, hasta que rebasado cierto definido ciclo, les convierte en adeptos de la gran fraternidad,
en maestros de compasión y de sabiduría, situándoles a la misma altura del ángel solar o a la propia estatura del Cristo, a la misma altura del ángel solar o a la propia estatura del Cristo. La gran corriente de la vida iniciática, cuyas energías invaden la mente y el corazón de los discípulos, van transmutando adecuadamente sus vidas, hasta que rebasado cierto definido ciclo, se convierte en adeptos de la gran fraternidad, quinta iniciación, situándolos a la misma altura del ángel solar o a la propia estatura del Cristo. La estatura del Cristo es superior a la del Maestro. Lo que sucede que nos presenta una estrella de 5 puntas, lo que sería una realización que nosotros hoy por hoy no tenemos. Evidentemente, el día que la tengamos, estaremos por encima de las vicisitudes del género humano. Formaremos parte de manera reconocida del quinto reino de la naturaleza, el reino de las almas liberadas. Y tendremos a nuestro cargo una ingente legión de ángeles. En virtud de este acontecimiento, el ángel solar recobra su libertad y puede retornar al nirvana, del cual procede, cumpliéndose así el destino espiritual de todos los tiempos, que en la vida del ángel solar es amor y sacrificio, y realizándose en el hombre que se ha liberado la divina profecía. He aquí que serás uno conmigo para toda la eternidad. En virtud de este acontecimiento, el ángel solar recobra su libertad, abandona el juramento porque ha conseguido su trabajo, retorna al nirvana, no tenemos palabra mejor que decir, decimos nirvana, del cual procede, cumpliéndose así el destino espiritual de todos los tiempos, que en la vida del ángel solar es de amor y sacrificio, y realizándose en el hombre que se ha liberado la divina profecía, he aquí que serás uno conmigo para toda la eternidad. Uno conmigo para toda la eternidad. Bien, ahora vienen las preguntas, momento idóneo de poder hablar de este tema y de otros. Momentito que os abro los micrófonos. Ya podéis hablar. Entonces, el ángel solar, si se libera, dijéramos bueno, que ya no tiene relación ninguna con el hombre, ¿no? El ángel solar abandonará su cargo el día que nosotros lo podamos sustituir. Cuando nos presentemos a las pruebas de la cuarta iniciación y salgamos airosos, se destruya el vehículo causal, no tiene razón de ser que continúe con nosotros el ángel solar. Nos podemos definir por nosotros mismos. Entonces, el ángel solar es un ángel que luego irá con otra alma o lo que sea. No exactamente con otra alma. Vamos a ver. El papel del ángel solar es apadrinar a un animal, que es lo que hicieron, y poco a poco reconducirlo por la senda del cuarto reino de la naturaleza, hasta que llegue el momento en que este ser ya sea plenamente humano, sea consciente y se prepare a la prueba iniciática y la pase. Ya, por eso que acompaña a Está ahí. los... Yo le llamo cariñosamente el padrino. Está ahí y no está, pero está. Ya. No vale la relación personal con el ángel solar. No. Venga, familia, preguntas, tiene que haber un montón. Todo el mundo callado. A ver, en los Arrams, cada Arram pertenece a un rayo. Un rayo. A un rayo, pero son 49 Arrams, ¿no? A ver, mira, es que esto estaba hablando ayer también. Vamos a ver, del domingo. Hay 7 corrientes energéticas. Hay 7 señales de rayo, 7 chojanes. Hay 3 departamentos de la jerarquía. Y se supone que debajo de cada rama principal debería haber 7 ramas más. Se supone. Cada uno de ellos constituido por 12 discípulos y el maestro 13. Bueno, ¿y si se diera el caso de que algunos ramas no tengan totalmente constituido la mesa, no tengan la mesa ocupada? Imaginaos una mesa ovalada
o sencilla, depende cómo cada uno la vea, y hay sillas vacías. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no han llegado. Es un maestro que está en prácticas. Ah, Nos sorprende la idea de que pueda existir algo parecido a un maestro en prácticas. El tibetano dice una cosa muy interesante en la iniciación humana y solar. Habla de las logias. La logia azul, constituida por iniciados de tercera y cuarta iniciación. Creo que también mete la segunda, no estoy muy seguro. Y luego habla de la logia blanca, constituida por maestros y mahatmas, o adeptos y mahatmas. Los mahatmas, que son los chohanes, Johannes de sexto rayo. rayo, o que hay un periodo entre la quinta iniciación y la ejecución pública de la quinta que tiene su tiempo de aprendizaje. De hecho, no olvidemos una cosa. Hay un cuento que hablaba de estos orientales, que a veces tienen un sentido un poco oculto. Hablaba de que uno le habían dado la iniciación más o menos. ¿Y qué hacías los antes? Pues mira, me levantaba, me regaseaba, sacaba del pozo, limpiaba la casa. ¿Y qué hiciste el día que vino la iluminación? Pues mira, me levanté, aseaba la casa, saqué agua del pozo y así sucesivamente. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que antes de eso no tenía plena conciencia y a partir de ese fenómeno, de esa experiencia, la tengo. Luego no olvidemos que para que te den esto, debes de actuar como si ya lo tuvieras. En potencia ya lo expresas, si no, no te lo dan. Y en el fondo, las iniciaciones no son más que pequeños despuntes de conciencia. Entonces el como sí es en toda la escala, digamos, ¿no? Claro. Tienes que Nosotros llegar damos, a eso que estás practicando. ahí está. Tienes que Nosotros llegar. damos por hecho muchísimas cosas, ¿no? Que nos amamos todos, por ejemplo. Que A no sé qué. ratos. Además, tenemos una idea del maestro como si fuera Superman y la verdad, pues esto no es así. No es así. Sí que en comparación con nosotros, sí que es algo especial, pero no podemos nunca cuantificarlo, es un absurdo. Miremoslos en términos cualitativos, que es lo que nos interesa. Por eso la idea del maestro, por un lado se la quiere y se la odia, porque claro, a nadie le dice, a mí no me gustan que me digan lo que tengo que hacer. Es que un maestro no puede perder el tiempo en semejante niñez. Se supone que los que están allí ya son autosuficientes, el aspecto leo está manifestado, si no, ¿para qué? Hemos ido una cosa del apóstol iniciado. Venga, acordaos, ¿qué era? Lo de la estatura del Cristo. La estatura del Cristo y qué más, qué más. ¿Qué le pasó a este discípulo? A ver si os acordáis de la historia del Evangelio. ¿Qué pasó con Pablo de Tarso? Pues que se cayó del caballo. Pero bueno, eso del caballo es muy fácil caerse, leche. También me caí. Bueno, porque él recibió la luz. Ver, yo cuando era pequeña me acuerdo ¿Cuál es la gran diatriba que hay en el seno del cristianismo? Que no despegan los pies de tierra. No, nadie lo reconoce. ¿No habéis ido a la iglesia católica vosotros? Y tú en carne que tienes un obispo del Opus Dei, ¿no te lo ha dicho? Yo del Opus Dei. ¿No tienes la iglesia al lado de tu casa, que yo la vi? La catedral. Pero yo del Opus no. Este señor era misógino, ¿no? Decía. Bueno, este señor era muchas cosas. A nivel de personalidad no nos metemos. Eso ya. Pero ¿qué diferencia hay entre Pablo y los demás? Teniendo en cuenta que los demás probablemente no existieron, algunos. Pablo escribió muchas cartas y es el que dijéramos. Conocía al maestro. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Pablo? Conocía a Jesús, ¿no? De Nazaret, ¿o no? No lo conoció. No lo conoció. El único iniciado, además, que ya actuaba como iniciado, porque tiene una base como recaudador de impuestos y como rabino increíble. El único que no conoció al maestro resulta que es el que mejor lo comprendió. Porque hizo una presentación mental, las cartas, es una presentación mental de la enseñanza cristiana. Y lo otro hay unas diferencias entre lo que explican unos y los otros. Acordaos que el Evangelio, el de Mateo, es el que habla de la Virgen María, ¿no?
y los demás me parece que ni se enteraron que existía la madre del Nazareno. Lo vemos. Bueno, incluso creo que es este el que relata, o de Juan, el que relata el nacimiento, los demás ni lo mencionan. Si no recuerdo mal cuando estudiaba yo eso. Bueno, los que sois más de la iglesia, vosotros habéis ido mucho a misa, me parece. Me parece que vas tú, ¿eh? Que eso es otra. Ah, bueno, yo sí que he ido, por obligación, ya no me acordaba. Apuntar el color de la casulla del cura, ¿no? A ver si es... Mira, iba de lila, fíjate tú. No, lila, no, leíamos en el misal a ver si acabábamos primero. Nosotras o el cura. O sea, que había que entretenerse con algo. Si no, ¿qué? La diferencia abismal es que él, bien se dice, ¿qué le pasa en la tercera iniciación? Pues le pasa que le dieron la tercera iniciación y simbólicamente lo describe que camino a Damasco. ¿Qué significaba Damasco para Roma? Para los judíos, ¿qué significaba aquello ir a Damasco? ¿Era un viaje iniciático? ¿Era un viaje normal? ¿O allí tenía que acontecer algo? ¿O había una comunidad de hermanos, de cristianos sirianos? ¿No? Que esa iglesia siria existe. ¿Qué había allí? ¿Qué le pasa? Se cae del caballo. ¿Qué significa caerse del caballo? La mente, acordémonos del primer trabajo de Hércules, puede tener pensamientos positivos y negativos, ¿verdad? Pero son pensamientos. Los negativos los convertimos en color blanco, ¿no? Y los negativos en negro, ¿no? Pero son formas mentales nuestras, ¿no? ¿Y qué eran las famosas hijas de las ideas? Las yeguas devoradoras de hombres, las ideologías, ¿os acordáis de aquello? Que eran yeguas salvajes. Sí, vale. sí. Pues él se cae del caballo. Es decir, él, a partir de ese momento que ve la luz, no necesita la mente concreta, vive de la intuición, porque ya le han aplicado el cetro. Ahora bien, estuvo 7 años que lo pasó canuto. 7 años soportando las consecuencias de la iniciación, del cetro iniciático. ¿Esto le ocurre a todos, Jesús, más o menos? Bueno, hay un caso muy claro que es el señor Franklin Delano Roosevelt. Era un joven abogado que a los 21 años, creo que era de Filadelfia o de Boston, le dio un ataque de polio y estuvo 7 años en la cama. Y cuando salió era otro. Hablaba de otra manera. Le dieron la iniciación y a consecuencia del cetro, pues pasó eso. Sabéis que él no quería que se le viera en silla de ruedas, pero estaba en silla de ruedas. Y de hecho se cuenta la anécdota que apareció en algún documental, que había una estación de tren debajo del Waldorf Astoria en Nueva York y él llegaba por abajo y se conserva el vagón y todo eso. O se conservaba antes. ¿Lo vemos? O sea que después de una iniciación siempre hay dificultades. Hay un palo. Claro. ¿De qué se quejaba Krishnamurti todas las tardes? ¿Qué era ese proceso? Un dolor Dolor especial, ¿no? Dolor sí. que se quemaba por dentro. Bueno, pues va por ahí la fiesta. A ver, esto de que uno llega ya, eso es mentira. Tú piensas que si te abren el centro cardíaco, captas mucho más de lo que captabas hasta ahora. Y el vehículo emocional se sensibiliza mucho más, el mental mucho más. ¿Cómo lo soportas todo eso? Claro, Por que exigen tanta disciplina. Lo que no dicen, no insisten, la gente cuando hablan de disciplinas piensan que es el celibato. A ver, celibato forma parte. Es decir, lo que es la mesura, más que celibato, la mesura, la correcta mesura. Que para unos será una cosa y para otros será otra. Pero hay que tener en cuenta que ha habido grandes iniciados con unos problemas de líos de faldas que para qué vamos a contar, no merece la pena. Hay algo que no se puede decir porque no merece la pena mencionarlo. ¿Para qué? ¿Para qué vamos? Incluso otros que tenían problemas de alcohol. Bueno, claro, porque la energía baja y ya te apañarás. Nadie es quien para juzgar a nadie. Y además, no. Cuando esos fuegos empiezan a activarse, que no necesariamente tiene que ser el día que te pasan por la parrilla, hay que tener en cuenta que en cierta medida uno ya va trabajando esa línea y va abocándolo todo al servicio y no le queda más remedio al final dejar de comer y prácticamente no vivir en retirado, pero casi. ¿Por qué? Porque en contacto con los demás se activa en un sentido u otro. Una vez se ha activado, ese dragón no es tan fácil de trabajar con él.
Es una maestría que tienes que ganar. Trabajar tu propia energía y utilizarla cuando toca. Que no te desborde. Por eso hay que evitar perder los papeles, etcétera, etcétera. Hay que estar siempre, y qué mejor que para no perder los papeles vivir aislado. Ciertas personas, vamos, ni verlas. ¿Por qué? Porque me generan problemas, son tóxicas. Si uno tiene ciertas cualidades, sabe perfectamente que ese que viene a preguntar, al final le meterá en un lío. Hay gente que ya sabemos, que lo hemos visto, caramba, hemos visto. Venga, algo más. ¿Por qué creéis que esta fue tan importante las cartas paulinas? Fue una forma de explicar bastante racional y occidental lo que era el mensaje cristiano. Sí que él demuestra el nivel de un hombre de su tiempo, misógino total. Para los judíos la mujer no cuenta, es un objeto reproductivo, como para el Islam y también para los católicos, no nos engañemos. A ver, acordaos, cuando se inauguró la Sagrada Familia, el papel de las monjas era limpiar el altar. Eso sí, hacían una ceremonia, aceite bendecido, toda la historia, pero lo hicieron las monjas. ¿Os acordáis de aquella historia de la pantalla del Papa Benedicto XVI? ¿Os acordáis? Hace unos años, 10 años. Sí. Pues vamos, y para eso está la mujer en la Iglesia Católica. Bueno, para eso, ya está. Ojalá se volviera a los tiempos primitivos donde el sacerdote estaba casado y la mujer llevaba el diaconado. La diaconesa se encargaba del servicio social. ¿Habéis visto estas películas americanas que sale ¿cómo le llaman? El pastor, y la mujer del pastor se encarga de la asistencia social? ¿La habéis visto, no? Imagino. Muchas películas americanas. Sí. Pues los católicos en un principio hacían eso, pero ¿qué sucede? Cuando aumentan los miembros a sueldo, el problema es que a un soltero lo puedes manejar como te dé la gana, pero a un casado no, y si tiene hijos menos. No porque él no quiera, porque tiene unas obligaciones con su mujer. Que la mujer es la que manda, lo sabéis, esto no es matrimonio, no el hombre. Lo vemos. Él, su punto de vista era el que era. Cuando dice en una de las cartas, no es elegante o hermoso que una mujer hable en público, ¿a qué se estaba refiriendo? A la mentalidad judía que tenía, que las mujeres estaban tapadas. No nos quejemos que los musulmanes les pongan esos velos, y fijaos cómo se están revelando ahora, ¿eh? Después de tantos años de, bueno, sea 40 años o más de fanatismo, o 50, de fanatismo religioso en Irán. Presentan unas respuestas y unas preguntas muy concretas. Y además, hay textos como la segunda a los Corintios, que me tocó a mí leer, haciendo de padrino en la boda que hicimos una boda nosotros, de una amiga mía. Y en verdad os digo que si no tengo amor, no soy nada. Eso es bellísimo. O la que se utiliza en el rito, también se utiliza esto en el tema de la muerte. El tema del sepelio también lo sacan bastante en la iglesia y es muy hermosa esa afirmación. Si no tengo amor, no soy nada. No es ninguna canción, ninguna canción ni un poema. Es una auténtica realidad. Si yo no soy sensible a la interacción con la energía búdica, yo no soy un ser humano. Soy un proyecto. Lo vemos, ¿no? Entonces la Iglesia Católica se fundamentó, la base era todo lo que... De hecho, lo más real son las cartas y lo otro son proyectos. De hecho, ya hay evangelios que se escribieron 200 años después. 200 años después, imagínate lo que se habrá añadido. Y luego hicieron un estudio computacional para saber los diferentes estilos y un montón de manos metieron mano, ¿eh? Nunca mejor dicho. Pero hay gente que tradujo. Conozco una amiga mía que era catedrática de griego en un instituto de Barcelona y tradujeron uno de los evangelios que al final no sé si están en el canon o no están, y ahí las cosas eran distintas. Lo que dice ese griego original no es lo que dice oficialmente la versión del Vaticano, ¿eh? Los nombres son bonitos, ¿no? Faltaba una carta. La carta de Pablo a los mentecatos. Lo vemos, ¿no? ¿O no? Sí, sí. ¿Les conocéis bien las cartas de Pablo o no? Ya ¿Cuántas eran? No. ¿Cuántas eran? Habíamos leído allá en el Almiray alguna de estas cartas, pero así yo personalmente no. En aquel tiempo
Venga, una pregunta más, va, y continuamos. Sí, una cosa que siempre sale, pero que yo no tengo clara, ¿qué es lo de las emanaciones de Brahma y el primer rayo y todo esto? A ver, la mente divina da luz, y lo que da luz es la actividad. Dios es espíritu y materia. El primer aspecto, la voluntad al bien, eso es el propósito. Y eso se manifiesta en lo más denso, que es el mismo, como mente. Él está en un proceso de manifestación. Tanto el logos planetario como el logos solar no han acabado de manifestarse. Él está centrifugando la energía, los dos, nosotros también. Y todavía no ha llegado a ser consciente de la periferia de su círculo, no se pasa. Esta mañana en el programa de radio me tocaba hablar de esto. Por lo tanto, mira, viene como anillo al dedo. ¿Cuándo acabará? Pues cuando acabe el Manvantara actual. ¿Cuándo será el logos planetario consciente de la periferia, es decir, de todo el contenido y de la cohesión que la energía del amor que hace que se mantengan las partículas de la materia unidas? Pues el día que acabe su ciclo de vida. ¿Cuándo lo entenderemos nosotros eso? Pues el día que lleguemos a un nivel, la cuarta, por ejemplo, la cuarta iniciación, la renunciación, y nos demos cuenta que el proceso de acercamiento a la materia nos llevó al cuarto reino, a utilizar un vehículo animal, pero una conciencia solar. Cuando la conciencia solar superó en exceso el trabajo que había hecho la parte inferior, la supera y la anula. Por lo tanto, ya no depende de eso. Ya depende directamente de la tríada espiritual. El tercer rayo es la primera emanación de Brahma, el cuarto rayo es la segunda, porque son todos subsidiarios del tercero. Eso sí que lo sabes por los rayos, ¿no, María José? Relativamente. Es Tres de que lo aspecto, dices de paso y no me da tiempo a cogerlo. tres de aspecto y 4 de atributo. Ah, eso sí, eso Tanto sí. la mente como la búsqueda del equilibrio, como la mente concreta, como el idealismo y la manifestación del propósito a nivel de forma ordenada, ceremonial en el plano físico, son cualidades, aspectos del tercero, que es lo más denso que tiene la divinidad, la mente, el aspecto materia también. Es que la materia se llama así porque la focalización que él tuvo en su núcleo, su círculo no se pasa, hizo que se condensara una parte de su energía espiritual como espíritu para que las conciencias se desarrollaran. Cuando vemos, por ejemplo, lo que está pasando, por ejemplo, en la guerra esta, y vemos cuerpos humanos destrozados, lo que estamos viendo son cuerpos humanos destrozados, pero no estamos viendo la muerte de la vida, porque la vida sigue. Si entendiéramos esto, tal vez entenderíamos mejor por qué funciona el karma de esta manera. La ley del karma no nos dice que tengamos miedo, todo lo contrario, tengamos plena confianza, porque hay otra oportunidad. ¿Por qué nos interesa tanto ponderar el miedo? Porque así generamos más karma y la parte oscura vive mejor, más cómoda. ¿Lo vemos o no? Pero entonces nosotros en la cuarta iniciación, ¿de qué seremos conscientes? A ver, ¿de qué eres consciente ahora mismo? De poca cosa, de mí Pues mismo, entonces más o menos. imagínate el trabajo que hay por delante. Pero bien, cuando se habla de que es uno consciente, quitémonos de la cabeza todo lo que hemos leído. Que si rondas, que si no sé cuánto, que si no sé cómo, que si antropogénesis. Olvidémonos de todo eso porque eso es un auténtico problema. Nosotros solamente podremos vivenciar una minúscima parte del tema. Porque no da para más. Pensad que el hecho de pasar esa iniciación indica que la mente concreta ya no está. Se la tendrá que utilizar cuando sea necesario. Pero no está. Estás en un mundo abstracto. ¿Qué más te da todo eso? Si tus sentidos no lo perciben. No te sientes acongojado, sino plenamente realizado. Es más, tienes una plenitud inmensa cuando no le pones las limitaciones propias de los sentidos, ni de la mente concreta. Y concretamente, emanación de Brahma, ¿qué quiere decir? Pues que fluye de él, que sale de él, que es una emanación, algo que sale de un punto. Vale, ¿ves? No ¿Por lo qué le sabía. llamamos, por ejemplo, un manantial? ¿Qué le pasa? Emana una corriente de agua, ¿no? O mana, un manero, una corriente de Emana, agua. sí. Pues es lo mismo, es lo mismo. Vale, vale. Vicente tenía un nivel culto,
Tenía definiciones muy de siglos atrás de gente que había hecho la carrera de letras. Aparte que hace 40, 50 años, 60, 70, la gente llegaba a la universidad con muchísimo más nivel que ahora, ¿eh? Sobre todo en cultura general, ¿eh? Eso que ahora está tan denostado porque el teléfono móvil, la Wikipedia y compañía. Yo he hecho en falta aquellos discursos de la época de la transición, aquellos políticos que te gustarían o no, pero se notaban, tenían cultura. Hoy no. Hoy es todo Telecinco o serie americana. Nada más. Folletines. Pero entonces estas emanaciones es en el tiempo, en largo espacio de tiempo. Hombre, claro, eso no es de la noche a la mañana. Tú Vale. estás emanando el alma desde Ahora me voy aclarando. Hija Vale, mía, vale. hija mía. No, Jesús, tú pasas por estas cosas tan complejas, yo apunto y luego digo, oye, ¿de qué me está hablando? Pero Y vuelvo para si atrás. me conocéis desde hace 15 años por lo menos o más. Pues mira, una de las cosas que no había caído en preguntarlo, yo no lo sabía. Ah, no habías caído, o sea que te tienes que caer del caballo, ya está, yo lo he entendido. Todos nos hemos de caer del caballo, sino de que... A ver, se cayó de un Vale. pensamiento que tenía muy concreto, muy definido, y a partir de ahí vio la luz. Claro, cuando uno se cae de un caballo hay un peligro, que uno pierde el referente. ¿Lo vemos? Sí, sí. Necesito un caballo para recorrer el camino. No es para llevarme a mí a cuestas, no, sino una guía. Y cuando se alcanza ese estado de conciencia no hay guía, eres tú, no hay referente alguno. Y entonces, ya poniéndome pesada, ¿cuántas emanaciones de Brahma hay? 5 te he dicho. 5, Tercer vale. rayo, cuarto rayo, quinto rayo, sexto y séptimo rayo. Vale, sexto y séptimo rayo. ¿Y dónde estamos ahora? A ver, ¿te acuerdas cuando hice la segunda presentación de rayos en Amigos de la India? Hablé de esto, que en la primera Te no lo acuerdo de toqué. que fui, pero no me acuerdo del tema Pero si ahora. está en internet todo, mujer, búscalo en No, YouTube. yo tengo los apuntes, seguro. No, pero los vídeos los puedes ver, estarán todavía. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Vale. Venga, los demás, ¿qué? Preguntas. Muchas gracias. Adecua. ¿Ninguna pregunta más? Sí, yo ¿Seguro? una aclaración. Si lo he Dime. entendido bien, nosotros vamos evolucionando y entonces solamente cuando llegamos a un determinado nivel y pasamos una iniciación, entonces descubrimos el grupo egoico cuando Puede ser llegamos a una así. rama. Puede ser ¿Es así. eso? Mira, a ver, de hecho, vamos a una rama porque formamos parte de un grupo egoico. Lo que probablemente no entendamos muy bien qué es eso del grupo egoico. Es un grupo de almas, egoico, ego, que significa alma, no lo que la psicología, etcétera, etcétera, psicoanálisis, otra historia, eso es otra definición, no la nuestra. Por lo tanto, hay un grupo de almas. Uno no lo conoce, pero por afinidad se acaba juntando y trabajando con aquellas personas que responden a la misma nota vibratoria. Segundo rayo, tercero rayo, es decir, a los que les gusta la ciencia, a los que les gusta la devoción se unen con ellos mismos, además se parecen todos iguales en el sentido de que esas energías cualifican el aspecto externo y todo, la forma de hablar, de gesticular, la cara, todo, porque son rayos que marcan bastante. ¿Qué sucede? Que eso nosotros lo tenemos como muy asumido. No nos damos cuenta que es consecuencia de un grupo de almas que compartimos el mismo proyecto de desarrollo. Puede pasar que eso nos lleve a ir a parar ni más ni menos a una rama de la jerarquía, que habrá la misma disyuntiva, la misma particularidad, un grupo de almas. A no ser que tengamos una evolución más elevada y se esté haciendo un trabajo y haya un grupo de estudiantes, de discípulos de diferentes energías con un objetivo específico. Trabajar para la jerarquía o dentro del nuevo grupo de servidores del mundo. Pero básicamente lo que nos une es esa línea de rayo, esa línea energética común. Los del tercer rayo con el tercer rayo, que es la mente abstracta, la alta matemática, la filosofía, la economía con mayúsculas, etcétera, etcétera. Y también, por ejemplo, la búsqueda de, a través del pensamiento concreto, a buscar a Dios a través de del razonamiento, buscar la luz. Y eso también está. Y la devoción. Y luego ponerlo en práctica todo en el plano físico, de una forma científica. Ahí tenemos al séptimo rayo.
Son trabajo. Lo que sucede que el aspecto práctico para nosotros, de momento puede que sea difuso. Sí que es verdad que con un poquito de entusiasmo uno ve poco a poco, va viendo después de años y años practicando, uno ve que tiene una razón de ser muy grande todo lo que acontece. Lo que pasa es que una encarnación, si vivimos 70 años, pensemos que a lo mejor le podemos dedicar 15 como mucho, porque hay un montón de factores también, que te desarrollas como persona, si tienes una familia, tienes hijos, ¿qué tiempo te queda para ti? Luego un inconveniente añadido, no todas las familias entienden que tú necesites un tiempo para ti encerrado con unos estudios, unos cálculos así de astrología, etcétera, etcétera. Es muy raro el matrimonio que uno acepta y el otro hace su trabajo, ¿eh? Es muy raro, muy raro. Sí, sí. Yo conocí unos que los dos estaban, cada uno a su nivel, por supuesto, y bien, pero los demás, lo que he visto, que uno u otro tiene que ceder siempre. No, porque indica que no hay amor suficiente. Claro. ¿Alguna cuestión más? ¿Y continuamos? A ver, pero el conocimiento, cuando digo conocimiento es conocimiento espiritual, también marca muchas diferencias en las parejas. Claro. Entonces, digamos que yo veo la pareja como una forma también de crecer en una línea. O siempre bien, y cuando los dos acompañen. Exacto, no, es porque, lo digo esto porque resulta que aquí en la residencia hay, yo veía una pareja, yo pensé, claro, todos son madres y hijos y cosas de estas, pues yo pensaba que era una madre, bueno, la madre ya pobrecita, Alzheimer, o sea, nada, yo que no sé si ni lo conoce a él, pero yo pensaba que era una madre e hijo. ¿Vale? Y él viene con una guitarra y cada día le canta, le habla, le explica. Y hoy ha dado la casa. Bueno, y después me enteré de que no era madre e hijo. Bueno, me dice, no, es un matrimonio. Digo, ¿qué dices? Dice, sí, lo que pasa es que ella cogió una enfermedad y quedó como ahora la ves. Pero él no. Entonces él cada día, viene cada día, y le explica lo que ha hecho. Entonces, esta tarde pasaba y él leía un libro, y este libro él lo ha escrito basándose en la experiencia precisamente del matrimonio de él y de su esposa. Él decía, dice yo encontré que en el momento en que ella cogió la enfermedad, claro, todo desapareció. Entonces él dijo, y ahora que, claro, él tiene que tener una mente muy, muy poderosa, ¿no? Entonces él lo que vio es que escribiendo la historia de ellos, vio que lo iba todo reorganizando, ¿no? Y claro, entonces yo digo, fíjate, pues esto es una pareja que, digamos, vino con un proyecto en esta vida. Esto ya me lo monto yo, ¿eh? No, probablemente sea así, probablemente. Con un proyecto de vida en el que él tenía que transmitir una enseñanza de su experiencia, de la experiencia de ambos, ¿eh? Y ella pues tuvo que cargar con la parte de decir, yo no me entero es decir, sí que se entera. Lo que pasa que no puede expresar nada. No puede expresar nada, pobrecita, nada. Y claro, y esto me hace reflexionar, ¿no? Que es así que muchas parejas no les une un objetivo común. El objetivo es pues, tener hijos, educarlos y ya te apañarás. Es que no da para más, no da para más. Pues ahí está. Entonces, no da para más, pues muchas cosas en nuestra vida es que llegamos a donde llegamos porque ya no llegamos a más. Entonces, pues cada vida, a ver, hay cosas que las tenemos que volver a empezar porque no las hemos pillado, por lo que sea. Está bien que hagas esta mención porque hablas de un relato sencillo y como algo muy monótono.
Nosotros pensamos que hemos venido a salvar el mundo y que me tengo que subir en la cima del Tibidabo, volar por encima del Cristo aquel o tener más luz que la torre de comunicaciones, ¿no? No es así. Lo único que quieren es que las cosas sencillas que sabemos hacer y debemos hacer, las hagamos. Yo no conozco el caso de estos dos, pero probablemente el karma no es de la que está enferma, es de No, él, que no, debe de es de estar él. consciente siempre, porque fue Sí. un compromiso que como almas tienen. Vete a saber de dónde empezó este Uf, compromiso. Y ese compromiso en esta encarnación se está manifestando, que ha llegado un momento que ella ni siente consciente, está ahí, pero no tiene conciencia, pero él continúa trabajando como si la tuviera. Y el hecho de explicarle cada día lo que están cada día. haciendo, ¿Eh? él añora, entiende que algo ella está cogiendo, está Sí, captando. Veremos en sí, qué sí, sí, niveles. Se verá en la próxima vida, evidentemente. La evidentemente. historia es muy Sí, sí, hermosa, ¿eh? Muy hermosa. muy, muy. Y yo los veía, claro, cuando no ignoraba que era matrimonio, que era madre e hijo, digo, fíjate que este chico es que tampoco se veía como un matrimonio. Pero claro, es que ella, pobrecita, pues, no sé, no, que no, que no, que no, que no. Pero yo lo veía a él que le cantaba, que le hablaba, y digo, fíjate tú qué hijo tiene, porque los hijos pues vienen y tal, la mamá, Oye, no sé ¿quién qué, te no sé queda el cuánto. marido? Sí, y yo luego me entero, digo, claro, digo, sí, no, no, dices, es el No, marido. pues Digo, eso es ¿qué? un amor, es curioso porque es un amor como muy devocional, muy dedicado, pero la otra parte no dice lo que piensa ni actúa. Con lo cual, esto es como el amor este que se tiene por los animales. Uy, es que si pudiera hablar, pues si pudiera hablar el gato o el perro, o la planta o el canario, igual nos decían algo que no nos va a gustar, pero bueno, Que no nos va a gustar, la claro. historia es muy bonita. Sí, la historia es muy bonita, sí. Bueno, vamos a continuar, que enseguida haremos Sí, el parón para hacer pasar al vídeo. Las tres etapas anteriormente descritas son definidamente causales y revelan el grado de integración del discípulo con su grupo egoico. Hay, por lo tanto, una gran similitud de acuerdo con el principio de analogía entre este triángulo de actividades del discípulo espiritual y el equipo kármico de que viene revestido durante el larguísimo trayecto de la búsqueda interna. Veamos. Equipo kármico del cual viene revestido durante el larguísimo trayecto de la búsqueda interna. ¿Se referirá a la personalidad? Vamos a ver, ¿qué es este equipo kármico? A. Descubrimiento del grupo egoico. El descubrimiento del grupo se realiza a través del rayo de la mente, que utiliza el discípulo, es decir, a través del centro de la unidad mental. Por lo tanto, para entender qué significa esto del grupo egoico, debemos funcionar a nivel de mentes, ¿no? No a través de mundo emocional. ¿Y por qué el rayo de la mente? Porque la mente abstracta, dio nacimiento ¿a qué? Al alma. B. La identificación con el campo de servicio. ¿A qué me tengo que dedicar? ¿Dónde voy a trabajar? Viene como resultado de los contactos establecidos cada vez más conscientemente con el ángel solar de su vida o yo superior. El contacto con el alma da el campo de servicio. Verdadero, ¿verdad? ¿Qué hemos dicho muchas veces del campo, del rayo del alma? Que se detecta básicamente a través del rayo del vehículo emocional, que es la línea menor resistencia del rayo del alma. Y C, la liberación del ángel solar se produce cuando el discípulo ha incorporado a su vida las sutiles energías que proceden del átomo permanente mental, situado en los niveles más elevados del plano mental, lo que preguntabais antes. En el primer subplano del mental está precisamente el átomo manásico permanente. En la medida que yo como alma influyente responda a ese rayo, a esa energía, evidentemente el ángel solar ya está en vías de marcharse, no me necesita. O mejor dicho, yo no lo necesito a él. Identificación con el campo de servicio viene como resultado del contacto establecido de manera consciente con el ángel solar, con el yo superior. Y el descubrimiento del grupo egoico se realiza a través del rayo de la mente, que utiliza el discípulo, es decir, a través del centro de la unidad mental. ¿Qué nos están diciendo con todo esto?
Porque aparece ángel solar, aquí no aparece arriba, pero en el medio aparece ángel solar y abajo aparece ángel solar. Que el proceso es genuinamente mente superior, manásico, no mental concreto. La diferencia está que manásico se refiere a la parte abstracta y mental a la parte concreta, aunque genéricamente llamamos todo mental. ¿Vemos la diferencia? Estas tres formas de entender el proceso, cómo aparece ese grupo egoico. Por eso el rayo de la mente precisamente nos va a indicar qué línea es la que expresamos. Hemos descubierto el rayo de la mente en la personalidad, en nuestras meditaciones. Ya veremos. Ya veremos. En lo que creemos que es un servicio. Yo pienso que allí se Lo puede que descubrir. creemos que es un servicio. Más es lo que creemos que no lo que Sí, realmente es. sí. Ahí está, ahí está. Creemos, pero eso es una. A ver, eso son como fases. A ver, lo que está explicando yo lo veo como fases. Hay una fase. Primero tienes que conocer a la gente que es como tú, que trabaja como tú, por lo que sea. Luego hay otra fase, que es la de realmente poner las ideas en común y a ver hacia dónde vamos. No como individualidad, sino como grupo, porque como grupo tenemos otra fase en la cual nos hemos de enterar de qué es lo que se espera del grupo. ¿Qué es lo que se espera? Porque sí, porque claro, yo qué sé, yo estoy en el grupo, me encuentro muy bien, estoy muy bien, hago esto, hago lo otro, pero ¿qué es lo que esperan de nosotros? Hay ¿Qué una es lo cosa, que un matiz que me gusta ponderar aquí, y es que la idea que tenemos del grupo no es mental, superior, no es manásica, es emocional. Sí, sí, es verdad, es Es verdad. plexo, es plexo. En el camino, yo lo que he descubierto por ahí, que la gran mayoría es plexo, Sí, plexo. Unos muy acuciado, muy manifestado y otros muy sutil, pero sí, plexo. ¿Qué quiere decir? Que no hay aquella asepsia y aquella indiferencia que debería haber, porque a veces se confunde la indiferencia con la mala educación y la también. grosería. No está como muy iluminado y va por encima, no mira a nadie. No, no se trata de eso. Se trata de tener un aspecto un poquito más empático y ver a los demás como hermanos, no como elementos a controlar o seres que no han visto la luz como la he visto yo. Esto abunda mucho en este mundito, ¿eh? Mucho. Hombre, claro, es lo que vivimos y hemos vivido. Venga, una última diapositiva. A ver, dice, hay un código de justicia, o si se prefiere de afinidad kármica, que incita a los miembros de una rama enlazado con cualquier grupo egoico a trabajar a lo largo de ciertas líneas definidas en un intento de resolver las necesidades humanas, sea cual fuere el rayo peculiar o característico de sus personalidades y sea cual fuere la nación, raza o continente donde hayan encarnado en aquel ciclo particular de vida. Capítulo 6. Voy a releer. Hay un código de justicia y un patrón, o si se prefiere una afinidad kármica, que incita a los miembros de una rama, enlazado con cualquier grupo egoico, a trabajar a lo largo de ciertas líneas definidas en un intento de resolver las necesidades humanas, sea cual fuere el rayo peculiar o característico de sus personalidades. Un intento claro y definido de resolver las necesidades humanas. ¿Creéis que esa energía que nos anima a buscar esa solución de satisfacer las necesidades humanas tiene que ver algo con el amor? Y con el sentido común puesto manifestándose como una mente ágil y capacidad de adaptación. Es decir, que hay que trabajar en cierta medida, hay que ponerse a trabajar, dejar de pensar en abstracto, dejar los idealismos y ponerse directamente a trabajar para resolver las cuestiones esenciales de los seres humanos. Lo demás ya vendrá por añadidura. ¿Creéis que las iglesias organizadas se han preocupado de las cuestiones de la gente? ¿O con decir cree en Dios, ama a Mahoma, a Alá, a Vishnu, al Dios que sea, lo solucionamos todo? No, si yo recuerdo, porque a mí sí que me ha gustado leer el Evangelio, ¿no? Y entonces recuerdo que en la época de, bueno,
cuando vivía Pablo, Pablo era un gran intelectual, tenía una gran cultura, tenía una mente también muy poderosa. Por eso el objetivo, la misión que se le dio a él fue precisamente la de reorganizar, porque las comunidades cristianas, muchas de ellas que no se habían enterado de nada, ¿vale? Estaban, pues eso, en comunidad, pero cada una vivía a su aire. Bola, sí. Exactamente. Entonces Pablo lo que hizo fue decir, aquí todos a una. Y los puso a todos. Entonces él escribió cartas. ¿Por qué? Porque él aclaraba conceptos que ellos, la verdad, ni se habían enterado de nada. ¿No se habían enterado? Es que la mayoría eran analfabetos. El único que tiene formación es este. Exacto. Este es el único que tiene. Y el nazareno tenían formación académica. Fueron estudios durante muchísimos años en estudios, matemáticas, astronomía, medicina, plantas medicinales. Jesús fue senio. Y este otro era un tío que fue en contra de ellos por alguna deria, por lo que tuviera, algún karma, y evidentemente se informó de arriba abajo. Y claro, demostró al final que era alguien especial. Sí, fue así. Una cosa es la devoción, el idealismo, y otra cosa es tener el equipo preparado. Exacto. No vale la creencia te puede movilizar, pero la creencia te llevará a la biblioteca a buscar la información y a partir de ahí trabaja la información. Y se trata de que nosotros nos comportemos de esa manera. Que una cosa es esa mente que hemos ido atesorando y otra cosa es el aspecto práctico de esa mente, que es emanar luz y sobre todo una luz que puede ser en un lenguaje sencillo, asequible a los demás. Y a aquellos que tengan una mente muy poderosa se les podrá dar el trozo de carne, porque a él le debemos esa frase esotérica: cuando era pequeño bebía leche, ahora que soy mayor como carne. Cuando era pequeño me conformaba con florituras, con pamplinas, pero ya que soy mayor tengo que morder en el meollo, en el hueso, a ver qué extraigo de la médula del hueso. Abrimos cámaras, familia, y paro la grabación. ¿Tenéis alguna cuestión más?